Ya ahora sí, chicos, buenas noches. Ahora sí ya vamos a comenzar con la clase. Como les comenté, ahora vamos a iniciar con lo que es aparato respiratorio y luego vamos a tocar lo que es el sistema cardiovascular. Empezaremos, o vamos a tocar 5 puntos, que es el aparato respiratorio, las fosas nasales, la faringe, laringe, tráquea y por último lo que son los pulmones. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden prender su micro y en ese momento preguntarme. No hay problema, ¿sí? Sí, dime, Alonso. Hola Carol, buenas noches, ¿qué tal? No sé si podrías hacer como la vez pasada un apago conceptual con José, porque creo que es Sí, una... después de terminar todo lo que es este aparato respiratorio, les voy a hacer un cuadrito. Y en cardiovascular creo que también, o me parece que era por partes, la verdad que no recuerdo mucho, pero igual sí les voy a hacer cuadros, no se preocupen. Gracias Carol, muchas gracias. Y ahora sí vamos a empezar con lo que es la clase. Primero tenemos que hablar acerca de las generalidades del aparato respiratorio. El aparato respiratorio pues va a estar compuesto por lo que son los pulmones y las vías respiratorias que pues llegan hasta el exterior y van a constituir, como les mencioné, este aparato, ¿no? Y cuyos papeles o cuya función va a ser proporcionar oxígeno a las células y eliminar el dióxido de carbono. Para cumplir esta tarea deben darse algunos pasos, que son cuatro, eh, que son los de acá. El primero es la respiración o ventilación o conducción, es donde el aire tiende a moverse hacia y desde los pulmones. Luego vamos a hablar acerca de la respiración externa, donde el oxígeno del aire inspirado tiene que intercambiarse por el CO2. También otra condición es el transporte de gases, donde el oxígeno y el CO2 tienen que transportarse hasta y desde las células. Y por último, lo que es la respiración interna, que el CO2 tiene que intercambiarse por oxígeno en lo que es la proximidad de las células, ¿no? Y para ello hay condiciones. Hay condiciones para lo que es el aire inspirado, que es conducción, calentar el aire, limpiar y también lo que es la humectación. Respecto a la conducción, tenemos funciones, lo que es el sentido del olfato, la filtración del aire, la fonación y el intercambio gaseoso. También hablaremos que el aparato respiratorio se va a subdividir en dos componentes principales, lo que es la porción conductora y la porción respiratoria. ¿Sí? La porción conductora y la respiratoria. Eh, La porción conductora va a llevar el aire desde el ambiente externo hasta los pulmones. Por lo tanto, se localiza dentro y externamente a los pulmones. En cambio, la porción respiratoria va a actuar en el intercambio gaseoso y esta se va a localizar estrictamente dentro de los pulmones. Tenemos en lo que es la zona o porción conductora, la parte superior y la parte inferior. Como pueden ver en este gráfico también, tenemos las fosas nasales, los senos paranasales y la faringe en lo que es la parte superior. Ahora, en la parte inferior tenemos a la laringe, la tráquea, los bronquiolos y los bronquios terminales. O sea, esto de acá pues va a ser lo que es la parte superior y hasta los bronquiolos terminales va a ser la parte inferior. Respecto a la zona respiratoria, vamos a contar con los bronquiolos respiratorios, con los conductos alveolares, los sacos alveolares y por último lo que es el alveolo. Comenzaremos con la porción conductora e iniciaremos con las fosas nasales o también denominadas cavidades nasales. Acá la función tiene que ver con el aire inspirado. Estas estructuras no solo van a soportar al aire inspirado, sino que también lo van a filtrar, lo van a humectar y lo van a calentar antes de que alcance la porción respiratoria de los pulmones. Y va a estar organizado en tres partes o en tres componentes, que son el vestíbulo con las narinas, el área respiratoria y el área olfatoria. Acá vamos a ver lo que sería el área olfatoria. Acá está el vestíbulo y el área respiratoria es esto de acá. Acá también vemos a las narinas. Por si acaso, el vestíbulo no es lo mismo que narinas, ¿ah? Son cosas diferentes, son partes separadas. Incluso en la imagen se puede observar que son porciones diferentes, ¿sí? Y,
y se van a complementar en sus funciones también. Ahora vamos a hablar acerca del vestíbulo y las narinas, que va a ser una parte o una porción anterior a lo que es la cavidad nasal. Si hablamos del vestíbulo, tenemos que mencionar que posee un epitelio escamoso no queratinizado y ahí se van a encontrar lo que son las vibrisas, que son esos pelitos cortos y rígidos que van a impedir que las grandes partículas pues ingresen a la cavidad nasal. Por su parte, las narinas van a poseer una superficie externa cuyo epitelio es escamoso queratinizado. Sí, a ver, ¿qué nos ha quedado de acá? Dos cosas. Tenemos las narinas y los vestíbulos. Ahora, ¿qué tipo de epitelio tienen las narinas? Tiene el epitelio escamoso queratinizado y por su parte el vestíbulo tiene el epitelio escamoso no queratinizado. Además de ello, vamos a encontrar en lo que es el vestíbulo lo que son las vibrisas, ¿sí? Que son esos pelitos, son los pelos, ¿sí? Y en ambas va a abundar una gran cantidad de glándulas sebáceas, como son las glándulas mucosas, las glándulas serosas y las glándulas, claro, las glándulas serosas de tipo B y de tipo E. Luego les voy a explicar qué cosa es este tipo de glándula B y E. Ya les mencioné acerca de los vellos o vibrisas, ¿no? ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿O todo está bien? ¿Todo está bien, chicos? Sí, todo está claro. Ya. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el epitelio nasal, que pues va a estar conformado por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado y vamos a encontrar lo que son las células productoras de moco, secretoras de moco, que son las células caliciformes. Eso lo voy a anotar. Células caliciformes son las productoras de moco. También vemos a las células mioepiteliales basales y pues la lámina propia nasal. Aquí en esta imagen vamos a ver las células caliciformes, que son estas de acá. Bueno, no es, o sea, es esta de acá, estas son las células caliciformes del epitelio nasal. Ahora vamos a hablar acerca de la lámina propia del epitelio nasal, que pues también va a contener abundantes glándulas sebáceas, que la mayor parte son las glándulas de tipo mucosa, que van a segregar moco, que sirven de complemento al segregado por las moléculas caliciformes en el epitelio de revestimiento. Algunas son células serosas, que van a contener gránulos basófilos que van a producir pequeñas cantidades de amilasa. Y por último, hay células serosas que van a contener gránulos eosinófilos que van a producir lo que son las lisosimas. ¿Sí? También pues hay que mencionar que contiene un número variable de células inmunitarias que son fundamentalmente son los linfocitos, las células plasmáticas y los macrófagos, junto con algunos escasos neutrófilos y eosinófilos. Eso es lo importante de la lámina propia. Como les mencioné, tiene células inmunitarias que pues, van a ser los linfocitos, las células plasmáticas y macrófagos, poquitos neutrófilos y eosinófilos. Otra cosa importante acá que les mencioné también es que son sus tres tipos de glándulas, ¿no? La mucosa, la serosa basófila y la serosa eosinófila, que también les mencioné en lo que es lo que es el vestíbulo y narinas. A eso se refería con B y E. B de basófilo y E de eosinófilo. Y cada una va pues producir diferentes cosas, ¿no? En lo que son las basófilas, la milasa y en el caso de los eosinófilos, las lisosimasas. Ahora sí vamos a hablar acerca del área respiratoria, que pues va a tener un epitelio respiratorio. Este epitelio respiratorio va a ser pseudoestratificado ciliado, cilíndrico ciliado y va a estar compuesto por diversas células como son las células basales, las células caliciformes, las ciliadas, las de cepillo, también llamadas brush, y las neuroendocrinas. Igual, este
Estas células las vamos a tocar más adelante con tráquea. No se preocupen, ahí sí las voy a especificar un poco más. También vemos que cuenta con una membrana basal, una lámina propia, que va a estar fijada en el periósteo del hueso con el plexo arterial, los senos venosos y las glándulas seromucosas. Va a presentar paredes laterales con repliegues que van a estar ahí los cornetes o también llamadas coanas y los meatos. Tiene tres funciones simples, que es calentar y humedecer el aire. También va a filtrar lo que es el aire inspirado. Posee una red vascular, que es el área de Kieselbach, en la lámina propia que va a permitir pues calentar el aire, ¿no? Como es una red vascular, pues sáquenle una relación, que es si es una red vascular va a calentar el aire. Sobre sus cornetes sabemos que aumenta la superficie y pues va a producir lo que son las turbulencias y favorece a la filtración del aire inspirado. Acá hay algo importante, que es la red vascular del área de Kieselbach. Ahora vamos a hablar acerca del área olfatoria, que pues va a tener un epitelio olfatorio. Se va a localizar o se va a ubicar en el techo de la cavidad nasal, en la parte de la cara superior del tabique nasal y en el cornete superior. Va a ser responsable de lo que es la sensibilidad olfativa y la lámina propia alberga las glándulas de Bowman, que son secretoras de líquido seroso. Mm, acá está. Las glándulas serosas de Bowman. Esa es otra cosa importante. Ya van relacionando que en el área respiratoria se va a encontrar Kieselbach y en el área olfatoria pues vamos a encontrar las glándulas serosas de Bowman. ¿Sí? También hay que mencionar que está compuesto de tres tipos de células olfatorias, de tres tipos de células que pueden ser basales, susten- sustaculares y también las olfatorias. Las sustentaculares o de sostén y las olfatorias. A ver, va a estar compuesto por estas tres células. Las olfatorias, las células basales y las células sustentaculares o de sostén. Aquí vamos a hablar acerca de las células olfatorias. Primero, acerca de las células olfatorias, vamos a mencionar que son células bipolares y que tienen una vida media de 30 a 60 días y pueden regenerarse a partir de las células basales. Y tienen dos porciones, ¿sí? Tienen dos porciones. Eh, una dendrítica apical con un botón que contiene alrededor de 10 a 20 cilios olfatorios modificados sin motilidad y un axón basal. O sea, tiene una célula dendrítica apical y también va a tener lo que es un axón basal. ¿Sí? Va a tener un axón basal que origina el nervio olfatorio. Eso también es importante. Origina al nervio olfatorio. Y por último, mencionar que los cilios van a contener al receptor odorante. Aquí les voy a anotar igual. Acá los cilios contienen al receptor odorante. Ya, listo. Ahora, acerca de las células basales. Son una población progenitora que da origen a lo que es a las células de sostén o sustentaculares y también a las células olfatorias. Y por último hablaremos acerca de las células de sostén o sustentaculares, que son células epiteliales no secretoras con numerosas microvellosidades apicales y granulos secretores que van a liberar su contenido a la superficie de la mucosa. También vemos que son cilíndricas de base angosta, tienen un ápice ancho, poseen microvellosidades, tienen un núcleo oval y van a poseer granulos con lipofucsina. Aquí lo que vamos a ver son las glándulas que les mencioné. Aquí, esta de acá sería la célula basal.
La célula olfatoria es esta. Y por último, la célula sustentacular o la de sostén, que es esta de acá. Y pues esta es otra imagen, ¿no? Con lo mismo. Acá se observan la glándula de Bowman, las células basales, otra vez ahí. Vemos que eh, está presente lo que es la membrana basal. Aquí están las células sustentaculares o de sostén. Acuérdense también los otros nombres, por si acaso. Y pues, por último, nos faltaría las células olfatorias. Acá están las células receptoras olfatorias. Aquí se pueden observar los cilios que no tienen movilidad. Y listo, sería todo de células olfatorias. Ahora hay que hablar de la faringe. La faringe sí es algo muy cortito. Lo básico, que va a conectar la cavidad nasal, oral, el esófago y la laringe. Se va a dividir en tres partes, que es la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Y hay que destacar los tipos de epitelio que poseen. En la nasofaringe va a presentar un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado y en la orofaringe un epitelio estratificado no queratinizado, ¿sí? Eso es lo único que podemos hablar de la laringe. Ahora sí hay que hablar acerca perdón, lo anterior era laringe, ahora sí vamos a hablar acerca de la laringe, que pues va a estar situada entre la faringe y en la tráquea, va a ser un tubo cilíndrico corto y rígido de unos 4 centímetros de longitud y aproximadamente va a tener unos 4 centímetros de diámetro. La pared va a estar reforzada por varios cartílagos hialinos y elásticos que van a estar conectadas entre sí por lo que son los ligamentos. Y pues acá lo importante son sus funciones, que va a ser mantener la vía aérea permeable, va a llevar el aire inspirado hacia la tráquea, tiene origen y conducto de los sonidos, y pues estos van a ser producidos por las cuerdas vocales. O sea, va a originar y va a conducir el sonido producido por las cuerdas vocales. Creo que esa sería la función más importante, la de acá. Y también mencionarles que la laringe pues va a comprender tres partes, lo que es la supraglotis, la glotis y la subglotis. En la supraglotis va a estar contenida la epiglotis, las cuerdas vocales falsas y los ventrículos laringeos. En la glotis va a estar constituida por las cuerdas vocales verdaderas y las comisuras anterior y posterior. Y en la subglotis, que es una región situada por debajo de las cuerdas vocales verdaderas, se extiende hacia abajo hasta el borde inferior del cartílago cricoides. En esta imagen vamos a ver los tipos de epitelio que posee la laringe, que es un epitelio estratificado escamoso y un cilíndrico ciliado. Lo verde es el estratificado escamoso y pues lo rosado, esto de acá, es el cilíndrico ciliado. ¿Hasta ahí todo está bien? ¿O tienen alguna duda? El cilíndrico ciliado era pseudo certificado. No. Eh, Acá lo que pasa es que esta información es de el Garner, si no me equivoco, o del Steven. Y te menciona que va a haber dos tipos de epitelios. La parte señalada de verde es el epitelio estratificado escamoso y la de rosado sería el epitelio cilíndrico ciliado. Ahora, en el PPT te mencionan que sí va a poseer dos tipos de epitelios también, pero que son el pseudoestratificado ciliado y el estratificado plano. En el estratificado plano sí va a coincidir, ¿no? Que es el verde, pero el pseudoestratificado ciliado no es lo mismo que cilíndrico ciliado. Sí son diferentes. Pero ustedes deben guiarse pues por lo que dice el PPT, ¿no? Al final de ahí viene el examen. Muchas gracias, Carol. Discúlpame esa duda tan tonta. No, 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 está bien, porque yo también tenía la misma duda. Pero sí, pues esta imagen es de, no me acuerdo si es del Steven o del Garner, pero es de uno de esos dos libros. Y ya, y esta sí es la información del PPT. Pero pues sí, tienen que guiarse de acá, ¿no? Eso es lo importante, esto de acá. Y ahora sí vamos a continuar.
Entonces, ¿es cilíndrico ciliado o es certificado ciliado? Es así Ah, ya, como que ya me mareé. ya, otra vez. Es que, Eh, Esto de acá sí coincide, lo que es el estratificado plano o estratificado escamoso, que es lo mismo. La diferencia es acá. Vamos a llamarle epitelio pseudo estratificado ciliado. Acuérdense con eso. La laringe posee dos tipos de epitelios. ¿Cuáles son? Pseudo estratificado ciliado y estratificado plano, que como les mencioné, pues va a comprender tres partes, que son la epiglotis, las cuerdas vocales verdaderas y las cuerdas vocales falsas. Estas van a estar tapizadas por diferentes tipos de epitelio y eso pues sí se las voy a mencionar más adelante. Solamente que quería que vean la imagen, ¿no? Para que tengan una idea. Incluso se puede ver acá, ¿no? La epiglotis, estratificado escamoso, las cuerdas vocales, la verdadera va a poseer el estratificado cilíndrico, el estratificado ciliado, perdón. Ya. Ahora sí vamos a continuar con esto, con la clase. Vamos a ver ahora la epiglotis. Pues la epiglotis va a llevar el aire inhalado hacia la tráquea y el pulmón, y al mismo tiempo va a llevar lo que es la comida y la bebida ingeridas para que lleguen o sea, va a impedir que lleguen a las vías respiratorias, ¿no? La epiglotis es un cartílago a ver, vamos a mencionar que va a poseer dos tipos de superficie, la anterior y una superficie posterior. La superficie anterior también se le denomina cara digestiva lingual y está cubierta por un epitelio plano poliestratificado no queratinizado. Eh, Epitelio plano, poliestratificado y no queratinizado. Que se va a continuar con lo que es la superficie dorsal de la parte posterior de la lengua, además que hay glándulas mucosas en su lámina propia. Y por su parte, la superficie posterior, o también llamada cara respiratoria, que va a mirar hacia la faringe y laringe, va a estar cubierta en su mitad superior por el epitelio plano estratificado no queratinizado y en lo que en su mitad inferior, pues por un epitelio cilíndrico pseudo estratificado ciliado, o pues lo que es el epitelio respiratorio, ¿no? Aquí está. El resto es por el epitelio respiratorio o, o o lo que es el epitelio plano, no, perdón, el epitelio cilíndrico pseudo estratificado ciliado. ¿Sí está bien hasta acá? sí, está todo claro. Ya. Es, Y una diferencia de estas de acá, de la superficie anterior y posterior, es que en la superficie posterior va a presentar glándulas mixtas. En cambio, en la superficie anterior va a presentar glándulas, pero las mucosas. O sea, van a compartir hasta cierta parte del mismo epitelio, solamente que el posterior, a partir de su mitad inferior, va a tener lo que es el epitelio respiratorio, y la diferencia van a ser los tipos de glándulas que poseen, ¿no? Que una es glándula mucosa y la otra tiene glándula mixta. Acá se ve el gráfico, acá están mm, las glándulas. Esto es la epiglotis. Ahí se puede ver la epiglotis. Ahora vamos a las cuerdas vocales. ¿Sí? Las cuerdas vocales van a ser de dos tipos, las falsas y las verdaderas. En la parte superior vamos a encontrar las cuerdas vocales falsas, que va a estar cubierta por un tipo de epitelio cilíndrico pseudo estratificado ciliado, o pues el epitelio respiratorio, y también va a poseer lo que son los ventrículos laringios o de Morgani. ¿Sí? Y en la parte inferior se encuentran las cuerdas vocales verdaderas, que pues van a poseer un epitelio plano estratificado. Y también vamos a ver dos regiones, una región de recubrimiento y un núcleo. Y en la lámina propia se ve el tejido fibrocolaginoso laxo que va a formar el espacio de Reinke.
Ya. Mm, listo, ya. Ah, vamos a hablar ahora acerca de la fonación. En un rato les voy a explicar igual la imagen de lo que es laringe, solamente que quiero acabar con esto y les explico más o menos cómo es este espacio. Ya. A la laringe pues tiene como función principal lo que es la producción de sonidos para la comunicación. Cuando el aire entra, es expulsado de los pulmones, va a pasar a través de las estructuras de la laringe, particularmente por el espacio entre las cuerdas vocales verdaderas y falsas, y esto va a generar una tensión y pues la distancia y la tensión entre las cuerdas vocales verdaderas se van a ajustar mediante el uso del músculo vocal, lo que va a permitir un control fino sobre lo que es la producción de sonido. A ver, para que haya comunicación o se genere ruido, primero tenemos que ver la distancia de las cuerdas vocales, ¿no? También la tensión y por último lo que es la regulación por el músculo vocal. Y hay un espacio que es el crop que sirve para lo que es la laringotraqueobronquitis. Y hasta acá acabamos con lo que es laringe. Si tienen alguna duda, me mencionan. Si no, si todo está claro, genial, porque la clase sí está larga. Así que, ¿todo está bien? Sí, 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 todo está bien. Ya. A ver. Quiero explicarles esta imagen, solamente que hay algo que siento que está mal. Ya bueno. Lo que se ve acá son las cuerdas vocales falsas, acá pues las verdaderas, ¿sí? Eh, acá se ve el músculo vocal, MB, esto de acá es el músculo vocal. También tenemos ah, las cuerdas falsas otra vez. Esto sería lo que son las cuerdas falsas y esto de acá son las cuerdas vocales verdaderas. En las cuerdas vocales verdaderas vamos a encontrar el músculo vocal. También les mencioné el espacio de Ranke, también se va a ver ahí, o Reinke, que es esto de acá. Y, y también acá están los ligamentos vocales inferiores, que sería LB. Y creo que eso es suficiente, me parece. ¿Sí entendieron la imagen, verdad? Ya otra vez. Esto de acá son las cuerdas vocales falsas. Eh, este es como un zoom, ¿no? ¿Sí me entienden? Y el espacio de acá, pues serían lo que son las cuerdas vocales verdaderas. Respecto a las cuerdas vocales verdaderas, tenemos que acordarnos que van a haber dos estructuras importantes, una que es el músculo vocal y el otro que es el espacio de Reinke o Ranke. Reinke. Ya hablamos acerca de la fonación. Acá está también el músculo vocal. Estas son las glándulas. Este espacio es el ventrículo. Ahora sí vamos a hablar acerca de la tráquea. A ver, la tráquea es una estructura tubular de aproximadamente 10 centímetros de longitud y de 2,3 de diámetro. Va a presentar unos 15 a 20 anillos de cartílago hialino en forma de C y va a estar tapizado por un epitelio cilíndrico ciliado pseudo estratificado que contiene lo que son las células caliciformes de manera dispersa. La tráquea va a poseer tres capas, que son la mucosa, la submucosa y la adventicia. La mucosa es el recubrimiento mucoso de la tráquea que va a ser compuesto por lo que es el epitelio respiratorio, que es el epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. También va a poseer un tejido conjuntivo subepitelial, que es la lámina propia, y unas relativamente grueso de fibras elásticas. Sí,
Vamos a tocar acerca un poco más del epitelio respiratorio. Si se acuerdan, les mencioné que tenían células que son de cinco tipos, que es la caliciforme, las cilíndricas ciliadas, las basales, las de cepillo llamadas brush también, y el sistema neuroendocrino difuso. De acuerdo al porcentaje, las células caliciformes, ciliadas y basales van a tener la misma cantidad, que es el 30%. En cambio, las de cepillo y el sistema neuroendocrino difuso van a estar entre un 4 o un 5%. ¿Cuál es la función de las caliciformes? Pues va a ser fabricar lo que es el mucinógeno. De las ciliadas va a ser desplazar el moco hacia lo que es la nasofaringe. De las basales va a sustituir a las células del epitelio. Y las de cepillo pues van a desempeñar un papel quimiosensible. Y como poseen esta función, también se van a asociar a lo que son las terminaciones nerviosas. Ahora, del sistema neuroendocrino difuso, o también llamado CTECH, o gránulos pequeños, o DNS, van a sintetizar lo que son hormonas y van a tener también prolongaciones citoplasmáticas que se proyectan hacia la luz. Eh, Acerca de la tráquea vamos a relacionarla con lo que es la metaplasia, donde va a haber una alteración en el epitelio, ¿sí? Metaplasia, va a haber alteraciones en el epitelio. Esta es la tráquea, acá están los cilios. Acá están las células caliciformes. em, Acá vemos una imagen más grande de las células. Acá tenemos a las células basales, a las neuroendocrinas. Acá también se ven otra vez las neuroendocrinas. Estas son las intermedias, me parece, pero no, o sea, están en imagen, pero no en teoría. Estas serían las caliciformes. Sí, todo está bien. Si todo está bien, continuamos. Igual nos faltan aún dos capas, ¿no? La submucosa y la adventicia. La submucosa va a estar compuesta por el tejido conjuntivo fibroelástico irregular que va a agregar numerosas glándulas mucosas y seromucosas. Y por último tenemos a lo que es la adventicia, que pues va a estar compuesto de un tejido conjuntivo fibroelástico. Y las características más destacables de la adventicia es que son los anillos en C del cartílago hialino y el tejido conjuntivo fibroso situado en medio. Esto es lo que más podemos destacar de esto. Ahora vamos a hablar acerca del árbol bronquial. Igual les mencioné las células que van a ser las mismas, ¿no? El árbol bronquial, tenemos que mencionar que va a comenzar con la bifurcación de la tráquea, donde se van a formar los bronquios primarios derecho e izquierdo. Este árbol va a ser compuesto por vías respiratorias localizadas fuera de los pulmones, que son los bronquios primarios, los bronquios extrapulmonares, y por las vías respiratorias localizadas dentro de los pulmones, que son los bronquiolos intrapulmonares, los cuales son los lobulares, los segmentarios, los bronquiolos terminales y por último los respiratorios. Eso lo voy a explicar también más adelante porque es un poco confuso. Ahora sí vamos a hablar acerca de los bronquios. Como les mencioné, vamos a ver bronquios extrapulmonares e intrapulmonares. Los extrapulmonares van a ser los bronquiolos primarios o también denominados principales. Estos bronquiolos principales son los dos grandes tubos que se van a extender desde la tráquea y son pues extrapulmonares, ¿no? Es decir, que van a estar fuera de los pulmones. Estos bronquios principales o primarios ingresan a cada pulmón a través del hilio pulmonar junto a las arterias pulmonares. Una vez dentro de los pulmones, los bronquios principales se van a dividir en bronquios lobulares o secundarios que van a llevar el aire a cada lóbulo del pulmón. Ahora vamos a aclarar un poco acerca de los nombres. Mencioné bronquios primarios o principales. Estos bronquios principales se van a bifurcar y nos dan los bronquios secundarios o denominados lobulares. Sí, miren, acá está el lóbulo primario, se bifurca en lóbulo secundario
Este lóbulo secundario también se va a bifurcar en lo que son los lóbulos terciarios o segmentarios, ¿sí? Como les iba mencionando, el lóbulo, el bronquio lobular o secundario, pues va a llevar el aire a cada lóbulo, ¿no? El pulmón izquierdo, como si se acuerdan de anato, pues va a tener dos lóbulos, por lo tanto hay dos bronquios lobulares, mientras que el derecho presenta tres lóbulos, por tanto hay tres bronquios lobulares. Cada bronquio lobular se va a dividir más, se va a ramificar más en lo que son los bronquios segmentarios o terciarios, que van a llevar aire a lo que son los segmentos broncopulmonares, que son regiones funcionales más pequeñas dentro de cada lóbulo. A partir de estos lóbulos, a partir de estos bronquios, los terciarios o segmentarios, se producen más divisiones que nos van a generar lo que son los bronquiolos. Aquí está, ahí sería un bronquiolo. Ah, acá está la tráquea se bifurca en lo que es este bronquio primario o principal. Este bronquio primario principal otra vez se ramifica, que nos genera los bronquios secundarios o lobulares. Y estos lóbulos, estos bronquios lobulares se vuelven a ramificar, a dividir y nos dan lo que son los bronquios terciarios o también llamados segmentarios. Y ya los bronquios segmentarios son los que nos dan los bronquiolos, ¿no? Y saben que los bronquiolos, pues la parte final del bronquiolo va a ser recién el bronquiolo terminal, ¿sí? También algo importante que tengo que mencionar es que a lo largo de su transcurso, pues vemos que los bronquiolos van a poseer estructuras similares a lo que es la tráquea, salvo ciertas variaciones, ¿no? La estructura básica comprende un epitelio cilíndrico pseudo estratificado ciliado con células caliciformes, va a poseer un tejido fibrocolágeno subepitelial que va a contener cantidades variables de lo que son la glándula seromucosa, presenta una cantidad variable de músculo liso con fibras elásticas dispuestas en bandas longitudinales y una cantidad variable de anillos cartilaginosos parciales. ¿Sí me entendieron la división de los bronquiolos, verdad? Del bronquio. ¿O se marearon un poquito? Te voy a ser sincero, me mareé un poquito. Ya. Vamos a graficarlo mejor. Aquí. A ver. Esto de acá serían pues los pulmones. Esa es la tráquea. Ya. Tenemos la tráquea. Y la tráquea pues se va a dividir, ¿no? Se bifurca o se ramifica. De la tráquea vamos a obtener, o la primera bifurcación va a ser de bronquiolos primarios o denominados principales. Ahora, estos bronquiolos principales va a haber otra bifurcación, donde vamos a obtener lo que son los bronquiolos los bronquiolos lobulares, o también denominados bronquiolos secundarios. De estos bronquiolos lobulares o secundarios, vamos a obtener los bronquiolos terciarios o segmentarios. De este bronquiolo segmentario o, o terciario vamos a obtener lo que son bronquiolos y de estos bronquiolos ya obtenemos los bronquiolos terminales. A ver, creo que me confundí al mencionar bronquiolos, es bronquios por si acaso. Eh, Otra vez, de la tráquea se bifurca y ¿qué nos da? La tráquea se bifurca y nos da el bronquio primario principal. El bronco, el bronquio El bronquio primario principal se bifurca, se ramifica y nos da el bronquio lobular o también denominado secundario. El bronquio secundario nos da lo que es el bronquio segmental o terciario. De este bronquio segmental o terciario vamos a obtener a los bronquiolos, ¿sí? Y la última ramificación del bronquiolo de la parte conductora, vamos a ver a los bronquiolos terminales. ¿Hasta ahí está bien?
Sí, Está todo más claro. claro. Sí, sí, sí. Ya. Sí, esto varía un poco el nombre, ¿no? O si no, tómenlo como bronquio primario, bronquio secundario, bronquio terciario, porque creo que así está en el PPT. Pero igual, por si acaso, si les vienen como bronquio principal, igual es deducible, me parece. Bronquio primario o principal. Luego, en el pulmón, vemos que hay lóbulos. El derecho tiene tres, el izquierdo tiene dos. Entonces, si se ramifican más los bronquios primarios, pues si se van para lo que son los lóbulos, ¿cómo podrían llamarse? Bronquios lobulares, ¿no? Ahora, estos bronquios lobulares se van a ramificar más y se van se van a denominar bronquios segmentarios. Y ya, pues de acá sí ya se ramifican y forman los bronquiolos. Y ya. Ahora vamos a hablar mm, acerca de los bronquios o bronquiolos o bronquiolo primario también. Tenemos que mencionar que van a haber dos tipos de epitelios. En los bronquiolos de mayor calibre vamos a encontrar el epitelio pseudo estratificado cilíndrico ciliado y a los de menor calibre un epitelio simple cilíndrico. También mencionar que en el bronquiolo vamos a ver una capa de músculo liso en la pared de todos los bronquiolos que va a ser el músculo de Reißenen. Aquí no lo puse, lo voy a colocar aquí. En el bronquiolo, ya no se confundan bronquiolo con bronquio. En el bronquiolo primario vamos a encontrar el músculo de Reißenen. ¿Sí? Reißenen. Y pues por último hablar del bronquiolo terminal. Cada bronquiolo se va a subdividir hasta formar varios bronquiolos terminales más pequeños. Su diámetro va a ser de unos 0,5 milímetros y pues van a constituir lo que es el tramo final ya de la porción conductora del aparato respiratorio. El epitelio de este bronquiolo va a ser compuesto de un epitelio cilíndrico o ciliado con células club o células claras. Mm, No sé Culpa, por dónde va. claro, ¿dónde están las Mm. zonas claras? Ah, en el ¿Mm? bronquiolo terminal. Gracias. En el bronquiolo terminal vamos a encontrar las células claras. Estas células claras van a ser células epiteliales con un dominio apical cupuliforme, carente de cilios. Constituye el 80% de la población de las células epiteliales de lo que es el bronquiolo terminal. Acuérdense, las células claras van a estar en el bronquiolo terminal, ¿sí? No se confunden ahí. Su función va a ser proteger, pues, al epitelio bronquiolar después de alguna lesión respiratoria, ¿no? Alguna lesión de la vía respiratoria. Y por último, de estas ramificaciones, el bronquiolo terminal se va a volver a ramificar para que nos dé lo que es el bronquiolo respiratorio. Ya el bronquiolo respiratorio entraría a lo que es la porción respiratoria, ¿no? Que va a constar de cuatro cosas, que es el bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos. A ver, les voy a volver a graficar para que quede clarito. Esta es la tráquea. La tráquea se ramifica en bronquio primario o principal. El bronquio primario se ramifica en bronquio secundario o lobular. Este bronquio secundario se vuelve a ramificar sí, en bronquio terciario o segmental. Esto se sigue ramificando y nos da lo que es los bronquiolos. Los bronquiolos se ramifican, nos dan los bronquiolos terminales. Ya. Hasta acá se acaba la porción conductora del aparato respiratorio y y a partir de acá, de la ramificación del bronquiolo terminal, vamos a obtener a los bronquiolos respiratorios. Ya esta es la porción respiratoria y esta es la porción conductora, ¿no? Y de acá vemos a los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos.
Vamos a hablar ahora del bronquio respiratorio, que como función va a tener lo que es el intercambio, bueno, perdón, la porción respiratoria. La función de la porción respiratoria va a ser el intercambio gaseoso. Esto se va a dar en el alveolo, ¿no? Pero vamos a comenzar con lo que es el bronquiolo respiratorio. Los bronquiolos respiratorios van a hacer una transición de la porción conductora a la porción respiratoria del pulmón. La primera porción del árbol bronquial que nos va a permitir lo que es el intercambio gaseoso va a ser este. Va a presentar unas paredes discontinuas por la presencia de los alveolos. Tiene un calibre pequeño tapizado por lo que es el epitelio cúbico simple en segmentos iniciales y también tiene las células claras o club, que también tenían los bronquiolos terminales. Ahora, estos bronquiolos respiratorios se van a subdividir dando origen al conducto alveolar, que se va a continuar con lo que es el saco alveolar. Aquí tenemos una imagen. Esta parte de acá sería el de los alveolos y esto es un bronquiolo respiratorio. ¿Con qué tipo de epitelio va a tener? Aquí está. ¿Sí me plano? Ajá, epitelio cúbico, simple, eh, Puedo con aceptar células simple mejor. claras. Ujú, con células claras. Ahora vamos a pasar al conducto alveolar. Aquí los bronquios respiratorios se van a dividir en dos y pues nos van a dar estos conductos alveolares. Van a ser largos y tortuosos, van a poseer alveolos y los sacos alveolares en lo que es su pared. Y va a ser el último segmento que va a presentar fibras musculares lisas. Va a ser revestido por un epitelio simple plano. Acá ya vemos el simple plano. Esto de acá son los alveolos. Esto de acá es un conducto alveolar. Y esto es un saco alveolar. Pues vamos a ver al saco alveolar o atrio, que es un conducto alveolar terminal. Va a contener más o menos dos o más alveolos que se van a abrir en un área común que se va a denominar atrio. Presenta un escaso tejido conectivo y va a rodear a los alveolos. También contiene lo que son capilares y fibras elásticas, formando lo que son los septos alveolares. Esto sería el saco alveolar. Y por último, ya finalizando esto, tenemos, tenemos lo que son los alvéolos, que pues los alvéolos va a ser la unidad anatómica y funcional del aparato respiratorio, ¿no? Va a poseer un espacio aéreo poligonal de unos 250 nanómetros de diámetro. Los alvéolos van a estar separados entre sí por tabiques intervasculares, perdón, interalveolares. Los espacios aéreos de dos alvéolos pueden comunicarse entre sí por el poro alveolar o también denominado poro de Kohn. Esto es importante también. Poro de Kohn. ¿Qué es el poro de Kohn? El poro de Kohn es es donde es el espacio aéreo donde dos alvéolos se van a poder comunicar. Y pues va a medir de 1 a 12 nanómetros también. ¿Sí? Y vamos a ver células alveolares y células del tabique alveolar. De las células celulares tenemos dos, el leucocito de tipo 1 y el leucocito de tipo 2. Ahora, respecto a las células del tabique alveolar, vemos a los macrófagos alveolares, a las células dendríticas alveolares, a los fibroblastos intersticiales y a las células endoteliales alveolares. Ya. Respecto al leucocito de tipo 1, vamos a ver que va a estar presente entre un 95% a un 90% en la superficie alveolar y va a estar compuesta de un epitelio plano. ¿Por qué un epitelio plano? Porque de esta manera va a ser más fácil la difusión del intercambio gaseoso, ¿no? Eh, y va a formar uniones herméticas entre sí, lo que va a impedir una salida de líquido extracelular a lo que es la luz alveolar.
La cara luminal de este tipo de neumocito va a estar cubierta por un surfactante, pero acá no se va a producir, simplemente va a estar recubierta. Ahora, el neumocito de tipo 2 van a ser más numerosos que de tipo 1, pero no van a ocupar tanto espacio, tan solo ocupan un 5% de la superficie alveolar, un 5 o un 10%. Estas células de forma cúbica van a estar interpuestas entre los neumocitos de tipo 1 y van a formar también uniones herméticas entre ellas. Algo importante es que van a producir la sustancia surfactante. Más o menos un gráfico sería así. Esto de acá es un alveolo, hay que suponer. Hemos dicho, no, las células del neumocito tipo 1 son planas, o sea, van a ser así. En cambio, del neumocito tipo 2 van a ser cúbicas, van a ser así. Entonces, vemos que las células, la mayor población va a haber de neumocitos de tipo 2, sin embargo, van a ocupar un poco espacio, ¿no? Eso se debe a la forma que tienen. Ahora vamos a hablar acerca de los macrófagos alveolares o también denominadas células del polvo. Estas van a derivar del monocito de la médula ósea y van a observarse en lo que es la luz alveolar y del intersticio. Van a segregar algunas sustancias como son la lisozima, la colagenasa, la elastasa e hidrolasa ácida. Estas de acá van a actuar en el alveolo. Y ustedes dirán, ¿por qué actúa en el alveolo, no? Es porque ya a partir de acá ya no vamos a encontrar los cilios. O sea, los cilios ya no van a cumplir la función de quitar polvo, cosas así, ¿no? Eso ya lo hace un macrófago alveolar o denominada célula del polvo. Ahora, las células dendríticas alveolares van a monitorizar activamente el espacio alveolar en búsqueda de antígenos y también van a capturarlos en presencia del linfocito T. Los fibroblastos intersticiales van a producir y secretar colágeno y elastina. Y por último vemos a las células dendríticas. Ah, sí, ya lo mencioné. Eh, sí, ya lo mencioné. Las células endoteliales alveolares van a contener una enzima, que es para la conversión de la angiotensina de 1 a 2. Igual eso se ve en lo que es urinario, así que, y también se ve en cardiovascular, porque tiene que ver con la presión arterial. Por último, ya vemos lo que es la pleura, que va a ser el revestimiento de la capa de la cavidad torácica, va a estar en la superficie externa del pulmón y presenta pleura visceral y pleura parietal. Respecto a la pleura visceral, va a poseer 5 capas y la parietal una capa. De la pleura visceral, de estas 5 capas, vamos a ver que una va a poseer una capa externa de células mesoteliales planas, una zona estrecha de tejido fibrocolágeno laxo con una membrana basal no identificable que va a situarse entre ellas y también el mesotelio, ¿no? Una capa elástica externa irregular, una capa intersticial del estroma de fibrocolágeno laxo que va a contener a lo que son los linfocitos, los vasos sanguíneos y nervios. Y por último, una capa elástica interna mal definida que contiene fibras elásticas de poca longitud, algunas de las cuales se unen con los tabiques interalveolares, de los grupos de los alveolos más periféricos. Eso sería todo de lo que es este aparato respiratorio. Acá vemos lo que es la pleura. Y ahora sí vamos a hacer el gráfico para que lo tengan mejor fijado. Sí, pero ahora sí necesito que ustedes me ayuden porque a veces me olvido lo que menciono. Es que mi última no es sinapsis, Carol. Creo que te di mi. Ya, bueno, hay que tratar. Pero igual acá tengo un esquema por si acaso. O sea, de lo que he hablado. Al menos las partes que he mencionado. Ahora, si me olvido de algo, no sé. Ya, ¿qué mencioné? Vamos a tener Dos eh, porciones. ajá, exacto, 2 porciones. Porción conductora, porción respiratoria. ¿Qué cosa hay en la porción conductora? ¿Qué estructuras están?
La porción conductora está, todas las estructuras hasta el, o sea, laringe, tráquea, ¿cómo se llama esto? Mm, bueno, hasta llegar a los terminales, porque ahí ya es la última estructura, y ya pasa después ahí a hacer con porción secretoria. No, porción respiratoria. Ya. Sí, vamos a comenzar con lo que es el vestíbulo nasal o cavidad nasal. Eh, Esta cavidad nasal vamos a ver tres partes, me parece, que son las narinas. eh, las narinas, también vemos las narinas, el vestíbulo. Vemos la porción o cavidad respiratoria, también vemos la cavidad olfatoria, ¿no? De la cavidad nasal, la parte olfatoria, de la cavidad nasal, la parte respiratoria. Luego vemos la faringe con sus tres porciones, que es nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Luego vemos la laringe, la laringe, la tráquea. Esta parte de acá, o sea, sí es porción conductora, ¿no? Pero sería extrapulmonar. Y nos falta una parte más, que son los bronquios primarios o principales. Ahora vamos a ver una parte intrapulmonar, que pues van a estar acá los bronquios secundarios, los bronquios terciarios y los bronquiolos. Los bronquiolos y los bronquiolos terminales, ¿no? Pero ya bueno, bronquiolos terminales. Hasta acá sería intrapulmonar y de acá para arriba, pues extrapulmonar. ¿Qué es lo importante de acá? Hablar acerca de los epitelios, porque son un montón de epitelios, aunque la mayoría se repite. De el vestíbulo nasal, ¿qué tipo de epitelio tiene? Es respiratorio. Ya, vamos a especificarlo. Queratinizado, plano, estratificado, No era epitelio plano, serosity. No es, estratificado, queratinizado. Y también presenta la parte no queratinizada, si es anterior o si es posterior. ¿Sí? Ahora, en la parte respiratoria, pues el epitelio respiratorio, ¿no? Y en el olfatorio, el epitelio olfatorio. Si vemos algunas estructuras importantes, aquí las vibrisas, que son los pelitos, eh, acá pues tenemos un tejido, vamos a ver acá las células basales, las caliciformes, ay, basales, caliciformes, las células en cepillo, el ADNS. Ahora en las olfatorias vemos tres tipos de células, que eran las olfatorias, las sustentaculares y las basales, ¿sí? Hasta ahí estamos bien, creo. Todo claro hasta ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, vamos a continuar. Ya, vamos a continuar. ¿Dónde me quedé? En faringe. Acá el epitelio va a ser respiratorio, en la orofaringe, eh, a ver, en la nasofaringe el epitelio era respiratorio. Una cosa que podemos mencionar de la nasofaringe es que va a contener las mismas células que acá. Ahora, si nos pasamos a lo que es la laringe,
Ya el epitelio va a ser respiratorio y también vamos a ver un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Acá vemos tres partes importantes, que es el epiglotis, las cuerdas vocales verdaderas y las cuerdas vocales falsas. En la tráquea vemos que tiene un epitelio respiratorio. El bronquio primario también tiene un epitelio respiratorio. ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien? El bronquio secundario también tiene epitelio respiratorio. Si participan sería mejor, así como que agregaríamos más cositas. ¿Me escuchan? Sí, sí, te lo voy a escuchar, Carol. Ya, ya bueno. Como les decía, participen para agregar más cositas porque mm, siento que epitelio es de lo más importante acá. Porque no sé, es como que, si bien es cierto se repiten, ¿no? Epitelio respiratorio y todo, pero igual, si creen que deberíamos agregar más, pues participen, ¿no? Nos quedamos en lo que son los bronquiolos terciarios, no segmentarios. Los bronquiolos, ¿qué tipo de epitelio tienen? Dijiste sobre qué tipo de epitelio tiene los bronquios. Bronquiolos, Epitelio simple cilíndrico. simple y cilíndrico. Y No, los bronquiolos, ah, lo estoy deduciendo, no me acuerdo. ¿Era así no, no, o...? sí está bien, sí está bien. Y los bronquiolos terminales tienen el cúbico simple. Público simple. Ahora, si hablamos de la porción respiratoria, vemos cuatro cositas, que es el bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, saco alveolar y los alvéolos. El bronquiolo O sea, respiratorio tiene el bronquiolo primario tiene epitelio cilíndrico, ¿no? Simple. bronquiolo, no bronquio. Bronquiolo. Sí, Bronquiolo primario. Cilíndrico simple. es decir, cilíndrico simple a cúbico simple, Y el bronquio terminal, el cúbico cúbico simple. simple. Ah, ya, gracias. El respiratorio va a tener este cúbico simple y plano. Y ya, los de acá sí tienen epitelio plano, pues. Un epitelio simple. ¿Qué cosa destaca acá? Los tipos de células. Neumocito de tipo uno y de tipo 2. De ahí, no. Bueno, el bronquiolo respiratorio, o mejor dicho, el bronquiolo terminal, que va a ser un límite entre lo que es la porción respiratoria y la porción conductora, ¿no? Que termina con la porción conductora. Y ya. Y ya, eso sería todo. Igual, toda la información que tengo acá las he sacado de estas tres fuentes. La pueden verificar si desean. Y también de su PPT. Pero sí hay cositas medias que se contradicen. Vamos a pasar ahora a cardiovascular, ¿les parece? Sí, sí. Igual, nos tomamos unos 3 minutos para descansar un poquito y continuamos. Gracias.
Ya chicos, ahora sí vamos a continuar con lo que es este sistema cardiovascular y con esto terminaríamos. El sistema circulatorio, nuestro sistema circulatorio va a estar compuesto por dos sistemas, ¿no? Que van a trabajar de manera integrada, que sería el sistema cardiovascular y el sistema vascular linfático. ¿Qué podemos decir del sistema cardiovascular? eh, que está formado por lo que es el corazón y los vasos sanguíneos, como son las arterias, las venas y los capilares, y la sangre va a circular a través de ellos. Su principal función va a ser transportar la sangre oxigenada hacia los tejidos y luego eh, devolverla al corazón, ¿no? Para que sea otra vez oxigenada. O sea, va a transportar sangre cargada de oxígeno y nutrientes desde el corazón hacia los tejidos y luego va a devolvérselas otra vez al corazón para que vuelva a ser oxigenada y continúe este proceso. Este proceso ocurre en dos direcciones. La sangre fluye hacia los tejidos y luego regresa al corazón formando lo que es un circuito cerrado. Por su parte, el sistema muscular linfático, su función va a ser recoger el exceso de líquido que se va a acumular entre las células, conocidos como linfa, y luego devolverlo para el tejido sanguíneo. A medida que el sistema cardiovascular bombea sangre a los tejidos, una pequeña parte de este líquido se va a filtrar fuera de lo que son los vasos sanguíneos y se acumula en los espacios entre las células. Aquí el sistema linfático se va a encargar de recoger ese exceso de líquido y devolverlo al sistema cardiovascular. Así va a asegurar que los tejidos no se inunden con el líquido y pues va a mantener un equilibrio de líquidos en el cuerpo. A diferencia del sistema cardiovascular, este sistema, el sistema linfático, solo va a circular en un sentido. ¿Se acuerdan que el cardiovascular iba en dos? Este tan solo va a circular en uno. Es decir, pues va a llevar la linfa desde los tejidos de regreso al sistema sanguíneo, pero no es un circuito de ida y vuelta. Ahora vamos a mencionar el sistema circulatorio. Hay tres tipos de sistema circulatorio, pero dos van a ser los principales, que es la circulación pulmonar o llamada circulación menor y la circulación sistémica o llamada circulación mayor. Y la tercera sería el sistema porta. Si hablamos de la circulación mayor o sistémica, va a transferir la sangre oxigenada desde el corazón a todos los tejidos y pues va a devolver la sangre desoxigenada con un alto contenido de dióxido de carbono desde los tejidos al corazón. Aquí lo vamos a relacionar con el lado izquierdo y la circulación menor o pulmonar va a transferir la sangre desoxigenada con un alto contenido de CO2 desde el corazón a los pulmones y transfiere la sangre reoxigenada desde los pulmones de vuelta a lo que es la bomba central o corazón. Y eso se relaciona con el lado derecho del corazón. Y por último, el sistema porta, que son conductos vasculares especializados que van a transportar sustancias de un lugar a otro, pero no van a depender de una bomba central o pues del corazón, ¿no? Aquí se ve el sistema, ese es esto de acá sería lo que es la circulación menor o pulmonar y esta de acá es la circulación mayor o sistémica. Ahora vamos a hablar acerca del corazón, que es una bomba muscular con cuatro cavidades, dos aurículas, dos ventrículos. Las aurículas van a tener una pared delgada y van a recibir sangre de la circulación sistémica y pulmonar. En cambio, los ventrículos poseen una pared más gruesa y van a bombear la sangre a las circulaciones arteriales sistémicas y pulmonares. Entre las cámaras cardíacas y en la salida del flujo sanguíneo del corazón se van a encontrar las válvulas cardíacas que van a evitar el retorno del corazón. Eh, tenemos diferentes válvulas, como les mencioné. Tenemos la tricúspide, la bicúspide, las mitrales. ¿Sí? Y la pared de este corazón va a estar compuesto por tres capas, que es el epicardio, el miocardio y el endocardio. El endocardio se va a continuar con la túnica íntima. El endocardio es variable en cuanto al grosor, siendo más grueso en las aurículas y más delgado en los ventrículos, particularmente en lo que se va a ser el ventrículo izquierdo, y va a estar compuesto por tres capas, que es el endotelio o el subendotelio y el subendocardio. El endotelio va a estar tapizado por un epitelio simple plano. El subendotelio, vamos a encontrar tejido conectivo laxo con fibras colágenas y músculo liso. Y el subendocardio con tejido conectivo laxo, venas, fibras
y nervios. En el subendocardio vamos a ver lo que son las fibras de Purkinje, y también vamos a encontrar una capa de tejido de fibrocolágeno con células miointimales. Y estas células miointimales las vamos a relacionar con lo que es la aterosclerosis, ¿sí? El miocardio va a estar relacionado con la túnica media, eh, y pues va a ser la capa media y más gruesa de las tres que forman el corazón y contiene células cardíacas musculares. Vamos a ver tres tipos de células: las contráctiles, las mioendocrinas o auricular y y los cardiomiocitos nodales. Las células contráctiles son las células musculares responsables de la contracción del corazón. Por eso el nombre, ¿no? Contráctiles responsables de la contracción. Eh, También decirles que, a ver, vamos a ver ahora las células mioendocrinas o auriculares. Acá vamos a encontrar el factor natriurético auricular, que este factor aumenta la excreción de lo que es el agua y también de los iones de sodio y potasio en el riñón, y van a reducir la presión arterial al inhibir la secreción de renina por los riñones y la aldosterona por lo que son las glándulas suprarrenales. Y por último, los cardiomiocitos nodales, que son especializados en generar y transmitir los impulsos eléctricos que van a controlar el ritmo cardíaco, pero no están diseñados para la contracción, sino para la conducción de señales. Esto es conducción de señales, ¿sí? No es contracción. Y si les vuelvo a mencionar acerca del factor natriurético para que les quede más claro, esto tiene que ver con la presión arterial. Específicamente van a reducir la presión arterial. Ahora vamos a hablar del epicardio, o también conocido como pericardio visceral. Este epicardio va a ser la capa más externa de la pared del corazón, eh, y pues va a estar compuesta por un epitelio simple conocido como mesotelio y por el tejido conjuntivo laxo, que es el subepicardio. El subepicardio va a contener los vasos coronarios, los nervios y los ganglios, y también es la región donde se almacena la grasa sobre el corazón. Acá tenemos una imagen de qué parte sería cada cosa. Esto de acá es el endocardio, este es el miocardio, y esto de acá sería el pericardio visceral o denominado epicardio. Sí, vamos a terminar con esto. Y vemos un sistema de conducción que está compuesto por el nódulo sinoauricular, el nódulo auriculoventricular y pues las fibras de Purkinje. Esta parte de acá es del nódulo sinoauricular. Acá, ¿qué es lo importante? Que primero actúa como un marcapasos y con ello va a estimular la contracción auricular. No va a haber discos intercalares e histológicamente son indistinguibles de las otras fibras auriculares. Respecto a la válvula auriculoventricular, va a estar formada por un esqueleto de tejido fibroso. Son avasculares, revestidas por el endotelio, ancladas por anillos fibrosos. Y pues vamos a ver que las válvulas tienen dos partes: la parte esponjosa orientada hacia las aurículas y la parte fibrosa hacia los ventrículos. Y vamos a ver dos tipos de válvulas: la tricúspide, que es esta de acá, y la bicúspide, que es la de acá. La tricúspide está en el lado derecho del corazón y la válvula bicúspide o mitral en el lado izquierdo. Ahora hay que hablar acerca de las fibras de Purkinje, que se van a situar entre el endocardio y van a revestir los dos lados del tabique interventricular. Pueden distinguirse de las fibras musculares cardíacas porque contienen un número reducido de miofibrillas localizadas en la periferia de la fibra, y el diámetro de la fibra va a ser mayor. Además, produce una reacción positiva para lo que es la acetilcolinesterasa y contiene abundante glucógeno. Si vemos esta imagen, estas de acá serían las fibras de Purkinje.
Desde acá podemos ver todo el sistema, todo este sistema, comenzando con el nódulo sinoauricular. Acá está el nódulo atrioventricular, y pues las fibras de Purkinje, ¿no? Ya está. Podríamos hablar de nuestro siguiente punto, que es el endotelio. El endotelio es una capa de células planas que recubre el interior de los vasos sanguíneos y tiene pues diversas funciones claves en lo que es el sistema vascular. Si vemos esto desde el punto de vista histológico, pues va a ser difícil observarlo debido a que presenta delgadez en las células y un citoplasma apenas visibles con unos núcleos muy pequeños y van a estar aplanados. Las células se van a conectar entre sí por las uniones adherentes, entre las cuales van a destacar las uniones estrechas, ¿no? Estas uniones van a evitar que las sustancias no deseadas se infiltren por las células, lo que va a permitir un mayor control en el proceso de retorno, en el proceso de los vasos, en el proceso interno de los vasos. Una de las características distintivas de las células endoteliales es la gran cantidad de vesículas pinocíticas que contiene. Acá está. Presencia de vesículas pinocíticas. Estas vesículas van a ser responsables, pues, de transportar sustancias a través de la célula, es decir, desde el interior del vaso sanguíneo hacia el exterior y pues viceversa. Este mecanismo va a ser fundamental para el paso de nutrientes y otros compuestos como son las proteínas y lípidos a través de la pared vascular. Una estructura de ultraestructura única de estas células son los cuerpos de Weibel-Pallet, una organela ovoide y electrodensa que va a actuar como un granulo de almacenamiento que contiene sustancias claves para la coagulación. Aquí vemos los cuerpos de Weibel-Pallet. Y esto va a contener dos sustancias, que es el factor de von Willebrand, que es una proteína esencial para la coagulación que va a ayudar que las plaquetas se adhieran al área dañada de los vasos sanguíneos, y el AP-selectina, que va a participar también en la adhesión, pero de células inmunitarias a la pared del vaso, y así va a facilitar la migración de los leucocitos hacia los sitios de inflamación o de infección. Otra cosa importante del endotelio es que va a detectar los cambios en la presión arterial, la tensión de oxígeno y el flujo sanguíneo, y pues tiene quimio y mecanorreceptores. Mencionando rápido sus funciones, es que permite una permeabilidad selectiva, hay migración de leucocitos y antígenos, hay una promoción en la formación de coágulos, las células endoteliales dañadas van a liberar el factor que les mencioné, que es el de von Willebrand, y el factor tisular para facilitar así la formación de un coágulo y reducir la pérdida de sangre, ¿no? Eh, Esto es importante, que va a modular la actividad del músculo liso. Vamos a ver vasodilatadores y vasoconstrictores. Por su parte, los vasodilatadores van a ser el óxido nítrico y la prostaciclina. En cambio, los vasoconstrictores vamos a encontrar a la endotelina 1 y a los tromboxanos. Va a haber una regulación sistémica de la presión arterial, eso también les mencioné, que va a ser la angiotensina, ¿no? La angiotensina va a ser un débil vasoconstrictor y esta va a ser convertida a angiotensina 2 por la ECA. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor que reduce el diámetro de los vasos sanguíneos, aumentando así la presión arterial. Va a haber una nueva formación de vasos que se conoce como angiogénesis, y eso sería todo de endotelio. Aquí está. um, Endotelina 1 y óxido nítrico tienen funciones diferentes, son antagónicos. La endotelina es un vasoconstrictor, por su parte el óxido nítrico es un vasodilatador, ¿no? Aquí también vemos a la prostaciclina, el tipo de unión que es la adhesión, específicamente la unión estrecha. La angiotensina 2, que nos sirve para la regulación de la presión arterial, aumenta la presión arterial. Mm, Y ya, pues la migración también, ¿no? Eh, Vemos una migración de leucocitos, de antígenos, y pues sí, sería todo de endotelio. ¿Tienen alguna duda hasta acá?
¿Tienen Oh, alguna duda, claro. chicos? Oh, claro. O sea, estoy corriendo un poquito, creo, pero es porque la clase máxima es de 2 horas y ya falta poquito. Ya vamos a Eso está en el continuar. reglamento FP, ¿no? Sí, eso está en el reglamento. Y ahora sí, vamos a hablar acerca de los vasos sanguíneos. Vamos a ver dos tipos principales de vasos sanguíneos, los cuales son arterias y venas. Las arterias van a transportar la sangre alejándola del corazón hacia los capilares a una presión relativamente alta. En cambio, las venas van a transportar la sangre de vuelta al corazón desde los capilares a una presión relativamente baja. Se denomina grandes, espérense, acá voy a mencionar algo. Como les dije, hay dos tipos, arterias y venas. Acá vamos a encontrar a arterias musculares, a las elásticas, a las arteriolas. En las venas vemos a las venas de gran calibre, mediano calibre y de pequeño calibre o vénulas. Respecto a los capilares, va a ser como, vamos a decirlo así, ¿no? Como una transición de arterias a venas. Y acá serían sus diámetros. Vemos eh, que la aorta tiene un gran diámetro, a diferencia de un capilar, ¿no? Y pues igual la vena cava también tiene un diámetro grande. La diferencia sería en el grosor parietal. Ahora vamos a hablar acerca de las arterias, que como les dije, llevan la sangre del corazón al cuerpo, van a tener una estructura tubular, no van a ser permeables, van a poseer tres capas, la, la túnica íntima, media y la adventicia. La íntima tiene un endotelio, subendotelio y la lámina elástica interna. La túnica media posee fibras elásticas, músculo liso y pues va a ser gruesa. Y la túnica adventicia, que vemos que tiene fibras elásticas, fibras colágenas, vasos nutricios, tiene el vaso vasorum y el nervi vasorum, que eso también es importante. Y pues, como les mencioné, van a haber tres tipos de arterias, las elásticas, las musculares y las arteriolas. Vamos a hablar otra vez acerca de estas túnicas o capas. Respecto a la túnica íntima, la ubicación es en la capa más íntima de los vasos sanguíneos. Tiene una estructura de revestimiento endotelial, presenta una capa subendotelial y la lámina elástica interna. Ahora, la túnica media va a estar localizada en la capa intermedia entre la íntima y la adventicia. Presenta células musculares lisas, fibras colágeno, capas elásticas. Y mencionar que las arterias tienen más fibras elásticas y musculares que la vena, lo que les va a permitir soportar y manejar pues presiones más altas, ¿no? Las venas, en cambio, van a contener más colágeno y menos tejido muscular, lo que va a reflejar que va a soportar presiones más bajas. Y pues por último, la túnica adventicia, que va a estar ubicada en la capa más externa de los vasos, tiene una estructura de tejido conjuntivo y lámina elástica externa. Ahora sí, vamos a hablar acerca de la arteria elástica, que va a poseer un diámetro mayor a los 10 milímetros. Son arterias de conducción porque van a conducir la sangre desde el corazón hasta las arterias de distribución de mediano calibre y van a poseer dos características principales, que van a recibir sangre del corazón a altas presiones y mantienen la sangre circulando continuamente mientras el corazón bombea de forma intermitente. Además, hay que mencionar que, como les dije también, van a estar sometidas a altas presiones sistólicas de 120 a 160 milímetros de mercurio. Tejido elástico, el tejido elástico de sus paredes les confiere una capacidad de resistencia para amortiguar la onda de presión. Y pues volvemos a observar las túnicas, ¿no? Tenemos la túnica íntima que va a ser compuesta por endotelio y tejido subendotelial. También se va a encontrar delgadas láminas de fibras elásticas denominadas la lámina elástica interna. La media va a contener grandes cantidades de capas elásticas fenestradas, importante, capas elásticas fenestradas, y la adventicia presenta fibras colágeno, el vaso vasorum, el nervio vasorum, los vasos sanguíneos linfáticos, y como ejemplo de las fibras elásticas tenemos a la aorta y sus ramas más grandes, como son la brachiocefálica, la carotida común, la subclavia y la ilíaca común. Este es un ejemplo de fibras elásticas que son como
súper enrolladitas y bien pegadas. La arteria contiene 50 capas la arteria aorta tiene 50 capas. Como se dan cuenta, es bastante, ¿no? Eso sería un ejemplo de arteria elástica que es súper enrollada, ¿no? Acá también se ve, esa es otra imagen. Esta es la túnica media y acá serían pues la, las fibras elásticas. Ahora vemos a la arteria muscular que pues va a tener un diámetro mayor a los 3 milímetros. Son vasos de distribución. ¿Qué cosa eran las elásticas? Vasos de conducción, ¿no? Y las musculares son vasos de distribución. ¿Sí? Estos vasos de distribución que permiten una distribución selectiva de la sangre a los distintos órganos en respuesta a las necesidades de sus funciones. Y como todo vaso, pues va a tener sus túnicas, ¿no? La túnica íntima va a constar de tres partes, que es el endotelio, el subendotelio y la lámina elástica interna. La media presenta una reducción significativa de los componentes elásticos, así como un aumento de las fibras musculares lisas. Y la adventicia consta de fibras elásticas, de fibras de colágeno y una sustancia fundamental, compuesta por dermatansulfato y heparansulfato. Aquí vemos un ejemplo de arteria muscular donde la túnica media va a ser muchísimo mayor que la túnica íntima. Y unos ejemplos de esto sería pues la arteria radial, la tibial, la poplitea, la axilar, la esplénica, la mesenteria. Y tenemos por último la arteriola. Las arterias con un diámetro menor a 0,4 milímetros se consideran arteriolas. Las arteriolas son vasos, pero de resistencia. Una era de conducción, la otra era de distribución y este es un vaso de resistencia. Y son principales determinantes de la presión arterial sistémica. Además, hay que mencionar que tanto las arteriolas como los capilares y las vénulas van a constituir lo que es la microvasculatura, ¿sí? Y sobre las arteriolas, decir que regulan la distribución de la sangre a los distintos lechos capilares por la vasoconstricción y vasodilatación. La regulación del tono vascular va a estar va a estar en función arterial, que se produce sobre todo a nivel de las arteriolas. Y otra vez mencionar acerca de las túnicas. La túnica íntima tiene un endotelio, un subendotelio y una lámina elástica interna. La media consta de 2 a 5 capas concéntricas de células musculares lisas. La adventicia o túnica externa contiene una cierta cantidad de tejido colágeno que une el tejido circundante. Ahora sí, algo más importante, o que creo que les va a servir más, es hacer un cuadro acerca de las tres, un cuadro resumen de las tres. Y ahora sí necesito que ustedes me ayuden, por favor, para que sea más dinámico también. Mencionamos que tenemos tres tipos de arteria. La Gran elástica, calibre, de mediano calibre. No, elástica, muscular y arteriola. ajá, muscular y arteriola. A ver, mencióname diámetros. Ya, la elástica es más de 10 menos de, no, más de Más, 10 milímetros. En la ¿ya? muscular es más de 3 milímetros. Y en el diámetro de la arteriola es menos de 0,4 milímetros. Ujú, sí. A ver, ah, este es un vaso de conducción. Exacto. Este muscular, ¿qué es? La muscular es un vaso que distribuye sangre a Ah, distintos claro, órganos. distribución, ajá, distribución. Y la arteriola Arteriola, regula la presión, regulante. regula y mencionar que es un vaso de resistencia. La arteriola no menciona eso. Bueno, sí, tono el tono vascular. También, esa es una función que tiene, ajá. Mm. Bueno, hablar de las túnicas. Bueno, la elástica tiene endotelio,
Todas tienen endotelio. Todas tienen endotelio. La elástica tiene un subendotelio. Todas tienen subendotelio. Esa también tiene subendotelio. Esta es de la Y lámina túnica íntima. inelástica. ¿Mm? La Y muscular, la también elástica y la arteriola, no, la arteriola no, tiene una lámina elástica interna. sí, ajá. Mm, La ya arteriola bueno, no. no, la arteria no. La túnica media, pues en la elástica va a poseer una capa elástica fenestrada. La muscular posee se reducen los componentes elásticos y hay un aumento de las fibras musculares lisas. Y en las arteriolas vamos a encontrar de 2 a 5 capas concéntricas de células musculares lisas. En la adventicia, vamos en la elástica, colágeno, vaso vasorum, nervio vasorum, vaso linfático. En la muscular, fibras elásticas, colágeno, lámina elástica externa y fenestrada. En la arteriola, tejido colágeno que une el vaso al tejido circundante. Ahora vamos a lo que creo que es importante, que son los ejemplos. Un ejemplo de elástica, la más Elástica, conocida, sí, la más conocida, la arteria aorta. la aorta. La muscular, En muscular, este, buena pregunta. ya. Radial, tibial. Poplita, sí, la poplita también creo. Sí, la poplita está bien. La arteriola, pues acá vamos a mencionar una función, ¿no? Que regula la vasoconstricción y la vasodilatación. Ahora, si hablamos de la anastomosis arteriovenosa, son conexiones directas entre lo que es una arteria o una arteriola y una vénula que va a permitir que la sangre evite pasar por los capilares. Estas conexiones van a tener una función importante que es la termorregulación, ya que puede abrir o cerrar el control de flujo sanguíneo. Eso es lo más importante de esto, ¿no? Conexión de una arteriola y una vénula. Ahora, los capilares, o también llamado vasos de intercambio, es unión entre arterias y venas, poseen paredes delgadas, tienen un diámetro de 5 a 10 micras, por lo tanto, son los vasos más pequeños del sistema circulatorio sanguíneo, están recubiertas por células endoteliales fijadas a una membrana basal y pues presentan células endoteliales que revisten la pared del vaso sanguíneo y el corazón, así como también algunas células contráctiles dispersas que conocemos como pericitos. eh, Aquí. También tienen pericitos. ¿Sí? Ahí. Permiten el transporte de sustancias hacia la célula. Y vamos a ver tres tipos de capilares. Un capilar continuo, un fenestrado y un capilar sinusoidal o discontinuo. Si hablamos de los capilares continuos, o sea, estos de acá, los primeritos, hay que mencionar que como característica es que carecen de poros o fenestraciones en su pared. No hay poros. Su ubicación va a estar presente en el tejido muscular, en el nervioso, en las glándulas exocrinas. La función es las uniones intercelulares herméticas van a impedir el paso de moléculas grandes, pero van a permitir el transporte de aminoácidos, de glucosa y otras moléculas pequeñas a través de vesículas pinocíticas. Ahora, los capilares fenestrados o capilares viscerales tienen como característica poros o fenestraciones en su pared y van a estar cubiertos por un diafragma. Acuérdense, capilar fenestrado, diafragma. Eh, Todos excepto lo que es el glomérulo renal. Su ubicación en el páncreas, en el intestino, riñones, glándulas endocrinas. Ahora, por último, los capilares sinusoidales. Como característica visible, ¿no? Van a presentar células endoteliales discontinuas y muchas perforaciones sin diafragmas. Pueden tener una lámina basal discontinua, lo que va a facilitar el intercambio de líquidos, localizadas en la médula ósea, en el hígado, en el vaso, en los órganos linfoides y en algunas glándulas endocrinas. Cierto. Vamos a hablar de las barreras endoteliales. Vamos a ver tres tipos de barreras endoteliales: la protectora, la permisiva y la inmunomoduladora. La protectora la vamos a relacionar con la barrera hematoencefálica.
eh, y la que va a estar formada por clavina 5 podocitos, astrocitos y pericitos que van a rodear el capilar cerebral. Ahora, la barrera permisiva, que como un ejemplo es la barrera intestinal vascular, que va a evitar activamente la entrada de antígenos de la dieta, preserva y también va a bloquear lo que es la microbiota, para evitar una diseminación bacterial hematogénea y expresa distintas clases de transportadores moleculares. O sea, en la barrera endotelial vamos a ver que está formada por claudina, por pocitos de astrocitos y pericitos. En lo que es la barrera permisiva, vamos a ver que hay una relación con lo que es la microbiota intestinal. Y acerca de la barrera endotelial inmunomoduladora, que va a estar relacionada con la barrera hematorretiniana, va a haber como que mantiene una condición inmunoprivilegiada del ojo y regula la homeostasis retiniana y la función visual. Si relacionamos cada cosa, la protectora, vamos a ver que está relacionada con la hematoencefálica, que va a estar sellada por uniones estrechas, por la claudina 5, por los podocitos de astrocitos y por los pericitos. La barrera endotelial permisiva relacionada a la microbiota y la endotelial inmunomoduladora la vamos a relacionar con lo que es el ojo, con la homeostasis retiniana y la función visual. ¿Sí? ¿Está bien o muy rápido? Sí, está bien. Aparte ya es un poco tarde, por eso también hay que correr. Sí, es un poquito tarde. Igual, si tienen dudas, me la escriben por el chat, por favor. Y ya, pues, la próxima clase puedo hablar un poquito más de esto también, más lento, para que me puedan entender. Ahora sí hay que hablar de venas. Las venas llevan la sangre al corazón. Tienen la túnica media muscular que es más delgada que de las arterias y las células musculares lisas que tienen una orientación irregular. Se observa también una orientación longitudinal en la vena ilíaca, la vena brachiocefálica, la vena cava superior, la inferior, la vena cava y la vena renal. Por su parte, la túnica adventicia contiene fibras colágeno, fibroelastos, con pocas fibras nerviosas. Eh, en las venas de gran calibre vamos a ver lo que es el vaso vasorum que van a atravesar la pared. Una característica típica de las venas es la presencia de válvulas para evitar un reflujo de sangre. ¿Sí? Vamos a ver tres tipos de venas, que es la vena de gran calibre, mediano calibre y vénulas y también vena de pequeño calibre. Aquí vemos rápido características de las venas de gran calibre, que son de 30 milímetros. La capa íntima, vamos a ver un endotelio, un tejido subendotelial. En la media, fibras musculares aisladas dispuestas en sentido circular. En la adventicia, fibras musculares en sentido longitudinal y vaso vasorum. Respecto a las venas de mediano calibre, van a estar de 1 a 10 milímetros de diámetro. En la túnica íntima vemos el endotelio, en la túnica media algunas fibras musculares lisas, fibras colágenas. En la adventicia otra vez fibras colágenas, pero con fibras elásticas. Respecto a las vénulas y venas pequeñas, van a ser de 0,2 a 1 milímetro. Y vamos a encontrar lo mismo en casi todas, ¿no? En la túnica íntima, el endotelio, lámina basal. En la media, tejido conectivo y algunas fibras musculares lisas. Y en la adventicia, fibras colágenas. Acá vamos a ver las imágenes. Esta de acá sería una vénula. Vemos que es pequeña, no hay tanto. Acá sería la túnica íntima, la media. Acá vemos una vena de gran calibre y una vena de mediano calibre. La diferencia de estas va a ser por sus túnicas, la túnica media, la túnica íntima, la túnica adventicia. Esta es la diferencia en la cual pueden reconocerlas y diferenciarlas en el microscopio, ¿no? Por último, vemos al sistema vascular linfático. Este va a ser el responsable de drenar el exceso de líquido extracelular de los tejidos y devolverlos al sistema cardiovascular. Como les dije, a diferencia del sistema cardiovascular, el sistema linfático es un sistema abierto y va a ser unidireccional. El sistema
comienzan los tejidos con los capilares linfáticos que tienen un extremo ciego y drenan el exceso de líquido. Como funciones vemos que hay una conducción de las células inmunitarias y la linfa o ganglios. También va a eliminar el exceso de líquido acumulado en los espacios intersticiales y hay un transporte de los quimiolicrones a través de los vasos linfáticos quelíferos del interior de las vellosidades intestinales. Sus componentes, capilares linfáticos, vasos linfáticos precolectores, los vasos linfáticos colectores, los terminales y los aferentes. En esta imagen vemos a un capilar linfático y acá sería una célula, mm, esta de acá es una célula quiliolífera del sistema linfático. Y pues chicos, eso sería todo. Como les mencioné, si tienen alguna duda me dicen y lo tocamos la próxima clase sin ningún problema. Les voy a mandar el pretest por el chat de WhatsApp, porque hay problemas, me parece, con el chat de acá. Sí, eso sería todo, chicos. Gracias. Muchas gracias, Carol. Muy buena clase, por cierto. Gracias por la asesoría. Gracias. Ya, chicos, igual, como les dije, si tienen alguna Hola, duda, me lo profesor, buenas dicen, no hay noches. problema. Buenas noches. Hasta luego, gracias por la clase. Hasta